Entrenamiento de sobrecarga excéntrica y subinercial en jugadores de fútbol jóvenes. Efectos en la fuerza, velocidad, cambios de dirección, agilidad y precisión en el disparo. Como una introducción al tema, nos dicen que en el fútbol se trabaja de una forma tradicional para mejorar esas variables, que es el entrenamiento pliométrico, que este consiste en sobrecargar la fase excéntrica, por lo que produce mejoras a nivel neuromuscular y esto provoca que se mejore sobre todo la potencia y la velocidad explosiva de los jugadores. También nos da una introducción sobre el entrenamiento isoinercial que nos dice que al usar este se permite una resistencia en todos los ángulos de la fase excéntrica y concéntrica. Además que es muy poco usado por los jugadores de fútbol y que puede dar muchas mejoras en las mismas variables que hace el entrenamiento pliométrico. Además, resaltar que en el entrenamiento pliométrico hay mucho impacto sobre las articulaciones al ser entrenamientos con saltos y el entrenamiento inercial no hay impacto sobre estas articulaciones. El objetivo del estudio es ver los efectos del entrenamiento de la rueda inercial en la explosividad, fuerza reactiva, velocidad de carrera, cambios de dirección y presión en el disparo, comparado con el entrenamiento pliométrico tradicional con la misma duración y volumen. Esto es muy relevante ya que en el fútbol es muy importante todas estas variables, por lo que se quiere ver otro tipo de entrenamiento que pueda ayudar a mejorar estas y en este caso en los jóvenes, que es donde se dan las adaptaciones a una velocidad más rápida. La metodología del estudio usaron 34 hombres de un equipo juvenil que fueron entrenados en el fútbol, fueron voluntarios y todos estos llevaban de 3 a 4 años de experiencia en el deporte. Al realizar la aleatoriedad de los participantes para ver quiénes realizaban qué tipo de entrenamiento, 18 participantes quedaron en el de sobrecarga excéntrica napoleónica y su inercial y 16 participantes en el entrenamiento pliométrico. Los criterios de inclusión que se usaron fueron que no tuvieran lesiones en el momento del reclutamiento, que no usaran drogas o sustancias que pudieran afectar la ejecución de cada una de las pruebas. En el diseño del estudio, primero hicieron las pruebas de pretest, donde se midieron las distintas variables a todos los jugadores. Después se realizó la aleatoriedad para dividir a los jugadores. Y después de esto, en el momento que los jugadores que quedaron en el entrenamiento inercial excéntrico realizaban el entrenamiento, al mismo tiempo lo realizaban los de el entrenamiento pliométrico. Esto se hizo por 2 semanas, por 6 semanas, 2 veces por semana. Y después de que sucedió todo esto, se hicieron las pruebas post-test para ver el efecto de estos entrenamientos en las variables y después se realizaron los análisis estadísticos. Entonces, en el entrenamiento inercial se realizaron 2 sesiones por semana, 4 series de 7 repeticiones cada una, con un descanso entre cada serie de 120 a 180 segundos. Y entre cada sesión se realizaron 48 horas de recuperación. Este consistía en que debían realizar una carrera de 4 metros en diagonal hacia su izquierda y hacia la derecha. O sea, en diagonal se refiere a un ángulo de 45 grados, con el dispositivo inercial en la cintura, a un esfuerzo máximo. Después debían realizar con el dispositivo inercial en el tobillo, simulaban que realizaban un disparo de fútbol. Y en el entrenamiento pliométrico realizaban 2 sesiones por semana, de 3 a 4 series, de 7 a 10 repeticiones, 72 horas de recuperación entre cada sesión y se aumentaba el volumen conforme pasaba el tiempo. Realizaban ejercicios que se enfocaban en el salto vertical, fuerza en el salto, ejercicios enfocados en los saltos horizontales. Todos estos ejercicios fueron basados en
la bibliografía de Bedoya. Las variables dependientes cuantificadas en el estudio fue el esfuerzo máximo en el salto vertical, el salto máximo fue el contacto mínimo en el suelo, la fuerza explosiva dada al dividir el esfuerzo máximo en el salto vertical entre el tiempo durado en el salto máximo con el contacto mínimo en el suelo, la altura de los saltos, el tiempo que duraban esos saltos en tocar el suelo, y después de cada la fuerza explosiva, que era el resultado de dividir la altura del salto entre el tiempo que se duró en tocar el suelo. Después de la altura del salto con sentadilla, el tiempo durado en la prueba de Illinois para medir la velocidad. Después un test de agilidad, un test de carrera, de sprint, para medir la velocidad y un test de precisión de disparo. Los análisis estadísticos usados fue la ANOVA de medidas repetidas para el análisis entre grupos, el análisis univariante, donde se medían las diferencias entre los post-test y el pre-test, y después se medía la diferencia del pretest por el pretest entre grupos y el posttest entre el posttest entre grupos. El nivel de significancia usado en este estudio era de 0.05. En esta tabla podemos ver los distintos resultados en todas las variables que se midieron y cuáles de estos fueron significativos. En la variable del esfuerzo máximo en el salto vertical se dieron un resultado significativo entre el pretest y el posttest del grupo de la prueba de isoinercial y significativo en el post-test entre el grupo pliométrico y el grupo de la prueba isoinercial. Después, en la siguiente variable, el salto máximo con el contacto mínimo en el suelo, se dio un resultado significativo entre el pretest y el post-test de la prueba isoinercial solamente. Después, en la siguiente variable, la altura de los saltos, se dio un resultado significativo entre el pretest y el posttest del grupo de la prueba isoinercial, del entrenamiento isoinercial, y el posttest entre el grupo del entrenamiento isoinercial y el entrenamiento pliométrico. Además, se dio un resultado significativo en la altura del salto con sentadilla entre el pretest y el posttest de ambos grupos, y además entre el posttest entre estos dos grupos. Después nos dio de significativo el tiempo durado en la prueba de Illinois en los dos grupos, entre el pretest y el posttest de estos dos, y además entre el posttest entre ambos grupos. Después, en la agilidad, solo nos dio significativo en los participantes que realizaron el entrenamiento isoinercial. En la prueba de sprint nos dio significativo solamente los que realizaron el entrenamiento isoinercial entre el pretest y el posttest. Y en la prueba de precisión de disparo nos dieron significativos los dos tipos de entrenamiento, solo ellos, el pretest y el posttest, y además al comparar sus dos posttest nos dio significativo. Entonces, como conclusión, el entrenamiento isoinercial excéntrico ayuda a mejorar casi todas las variables estudiadas comparadas con el entrenamiento tradicional. La velocidad en la fase excéntrica y la fase excéntrica cinética tienen efectos positivos en la producción de fuerzas rápidas en el fútbol. El entrenamiento inercial multidireccional en diferentes ángulos ayudan a la adaptación y rendimiento más que el entrenamiento convencional de fútbol. Y se recomienda introducir distintos métodos que sean desafiantes, sobre todo en los jóvenes. Por esto, este estudio es muy importante, ya que para los clubes que tengan los recursos pueden implementar otros tipos de entrenamiento, no solo el pliométrico, para mejorar las distintas variables que se usan en el fútbol.